Bienvenidos a Pulso Político en este día domingo. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que de una u otra manera y más de forma directa ha preocupado a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía de Ecuador. No es un tema solo de exclusividad del país, sino que está sucediendo en el mundo entero, pero específicamente Latinoamérica y Ecuador vamos a tratarlo el día de hoy. Y esto tiene que ver con la violencia, y ojo que no digo específicamente de delincuencia, digo violencia. La delincuencia es uno de los rubros de la violencia de una sociedad. Pero en estos últimos tiempos, los indicadores, o por lo menos en la presencia de esta violencia mediática, ha disparado percepciones y ha disparado inquietudes y ha disparado preocupaciones. Para analizar este tema de la violencia en el Ecuador, y la pregunta que vamos a hacer el día de hoy, así lo hemos titulado, es: ¿Ecuador es una sociedad violenta? ¿Sociedad violenta? En signo de interrogación. Para descubrir estas respuestas, para reflexionar sobre este tema, para construir pensamiento crítico sobre cómo podríamos neutralizar la violencia en el país, o qué medidas deberíamos adoptar o qué estrategia deberíamos implementar para disminuir esta violencia dentro de la sociedad. Veamos a quién hemos invitado. Javier Córdoba, viceministro del Interior. Nelsa Curvelo, candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005. Directora general de la Fundación Ser Paz. Educadora. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Master of Arts en Género y Desarrollo. Candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos. Le damos la bienvenida entonces a Nelsa, a Hernán y al señor viceministro Javier Córdoba por estar presentes el día de hoy. Y voy a romper un poco el protocolo de comenzar por las damas, Nelsa. Como yo sé que a usted le encanta que se rompa paradigmas en la vida, me tomo esa licencia y quiero comenzar con Hernán. Hernán, no se puede desconocer que la violencia siempre ha existido en las sociedades del mundo realmente. Este es un tema que de pronto hace pensar que sea consustancial con la humanidad. Pero últimamente han aparecido distintas formas de violencia en el país. Los niveles de violencia desde la ciudad, intrafamiliar, violencia de género, se han presentado violencias en la política, se ha presentado en la forma de comunicarnos, se presentan violencias hoy más organizadas que tienen que ver con el narcotráfico, trata de personas, el sicariato, el mismo chulco es una forma de violencia, violencia contra la dignidad del ser humano, contra la pobreza. Y eso nos muestran las estadísticas. Entonces, hay algunos autores que han indicado incluso que hoy en día Latinoamérica, el mundo entero, estaríamos viviendo una sociedad de temor. Comienzo con la pregunta: ¿estamos viviendo en el Ecuador una sociedad de temores? Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a mis contertulios. En realidad vivimos un mundo marcado por una violencia o por una serie de violencias específicas que tienen que ver, por un lado, con una forma de violencia organizada, una forma de violencia además muy ligada a ciertos negocios globales, mega negocios, donde circula mucho dinero, donde finalmente las fronteras de los países e inclusive muchas de las estructuras institucionales de los estados se ven desbordadas y se ven incapaces de poder enfrentar un fenómeno transnacional como el del crimen organizado en vastas formas, pero al mismo tiempo vivimos un mundo donde la globalización ha producido algo que no parecía muy probable. Aparentemente íbamos entrando en la época moderna en una sociedad donde unos y otros podíamos comprendernos en términos más cabalmente racionales. Pero me parece que la globalización cobró un cierto sentido y tomó una dirección que, y esto desde siglos atrás, que finalmente implicó una relación violenta, no solamente a nivel de individuos dentro de una colectividad, sino también una relación violenta de determinadas partes del mundo con otras partes del mundo. Se habla muy constantemente, por ejemplo, ahora de que vivimos un planeta marcado por una violencia hemisférica prácticamente. En un momento determinado, Occidente y Oriente aparecieron a ojos vistas de algunos sociólogos o analistas contemporáneos como los dos territorios que tarde o temprano iban a terminar chocando. Es decir, el mundo partido por la mitad prácticamente,
y constantemente friccionado. Desde ese punto de vista, creo que la violencia, no sé si sea consustancial al ser humano, creo que es una de las opciones que tiene el ser humano para resolver sus conflictos cuando no tiene otros mecanismos a mano. Pero más allá de eso, creo que vivimos efectivamente un mundo muy violento, marcado por niveles mucho más desarrollados en términos tecnológicos inclusive, mucho más orgánicos de violencia. Y creo que además vivimos una suerte de cotidianidad violenta, una serie de microviolencias que van insertándose en el ámbito de la convivencia humana y que funcionan y operan muchas veces de una forma sutil. No son violencias abiertas, no son violencias a veces que provocan muerte, aunque pueden provocarlo, pero son violencias que le mantienen a los sujetos permanentemente en guardia, atemorizados, con miedo del otro. Y en esa cotidianidad, por cierto, los medios de comunicación también alimentamos esa violencia con el tipo de programación que pasamos, con el tipo de noticias, incluso cómo estructuramos los noticieros. Y por otro lado, también estamos viviendo violencia, a lo mejor, no digo a lo mejor, por cierto, en las redes sociales, en el tema de las redes sociales, que todos esos temas los vamos a analizar el día de hoy. Nelsa Curbelo, antes de entrar en esta primera ronda e ir al reportaje, durante mucho tiempo los ecuatorianos nos jactábamos y sacábamos pecho de que el Ecuador era una isla de paz. ¿Termina siendo un mito este tema de la isla de paz hoy en día? Creo que sí, es decir, el Ecuador, yo soy nacida en Uruguay. No se nota. Y hace 40 y pico de años que este país es el mío también, ¿no es cierto? Y hay un cambio, me parece, bastante fuerte en el comportamiento cotidiano de la gente. Si algo caracteriza a los ecuatorianos es la cordialidad y la capacidad de acogida que tienen. Pero últimamente eso se está borrando cada vez más y hay una sociedad que está como con mucho miedo y paralizada por el miedo. Si alguien se acerca, lo primero que piensa es qué me va a hacer, qué me va a robar, cómo, no, en qué le puedo ayudar. Enseguida desconfía de quién se acerca, salvo quizás en los sectores más rurales, en que esto todavía se guarda. Entonces, una sociedad con miedo es una sociedad violenta, porque quien ataca es quien tiene miedo. El que está lleno de miedo se convierte en un atacante porque se va a defender de esa manera. En las declaraciones de Sevilla de la UNESCO dice que los seres humanos no es que hemos nacido violentos de por sí, que no es constitutivo de nuestra identidad como género humano, pero yo creo que hay un comportamiento cada vez más adquirido, más practicado, de responder con el uso del poder y de un poder violento frente a lo que vemos como un peligro para nosotros. Es que los dos grandes poderes son el poder del amor y el tener poder. Una sociedad que pierde poder tiende a ser muy violenta. Yo siempre digo que una de las cosas que más me marcó fue ver en una pared escrita: sal de la pasividad, mata a alguien. Entonces, esto es aterrador. ¿Cómo para salir de la pasividad le están diciendo mata a alguien? Ejerce el poder de quitar vida, es un poder. Si usted no tiene el poder de generar vida, de ser creativo, de inventar cosas interesantes, el poder de quitar vida es otro poder que también confiere a los seres humanos una presencia en algo. Yo lo viví mucho con los grupos pandilleros que actualmente creo que están bastante superados y no es el temor, no está ahí. Era que decían, si no somos lo mejor, por lo menos seamos lo mejor de lo peor, pero de nosotros van a hablar. Es decir, es una manera de marcar una presencia y de querer ser alguien, si no es por el lado bueno, será por el lado malo. De manera un poco caricaturizada es que estoy diciendo esto. Entonces, ejercer un poder, y un poder creativo disminuye violencia. Ahora, el tema es que el poder puede generar impactos positivos o puede generar impactos negativos, dependiendo de cómo se lo use, pero lo cierto es que el uso del poder en términos de doblegar, en términos de abusar contra alguien o en contra de alguien, generan desequilibrios sociales, y esos desequilibrios sociales tarde o temprano generan también reacciones de la contraparte. Pero para el viceministro, yo soy de los que cree que no se puede poner un policía en cada uno de los barrios, en cada uno de los hogares. Eso es imposible. En ninguna parte del mundo se lo va a poder hacer porque no hay ni los recursos ni los elementos necesarios para hacerlo. Pero lo cierto es que la violencia existe.
Pero lo que le quiero preguntar a usted en esta primera ronda es lo que dicen, o quiero comentarle y compartirle para luego hacerle una pregunta, es lo que dicen algunos expertos. Y voy a citar en este caso y fundamentalmente a uno de los expertos, que es Fernando Carrión, dice, el país carece de estrategias de seguridad ciudadana. Y ya de violencia a lo mejor no estamos pasando el tema de seguridad ciudadana, que creo que la seguridad abarca muchos otros rubros que de la delincuencia. Esto lo argumentan por la escasez de acciones, de involucrar a todos los sectores, instituciones y organismos que tienen algún tipo de compromiso y responsabilidad con esta problemática. Se refiere a la violencia. El gobierno solo ha puesto énfasis en lo policial y legal, descuidando otras fases del ciclo de la violencia. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno solo, la estrategia del gobierno solo se fundamenta en lo policial y en lo legal y no se fundamenta en estrategias o en políticas de prevención, señor viceministro? Gracias, Carlos, y un saludo a Nelsa y a Hernán. Yo respeto mucho a Fernando, hemos compartido este mismo programa, pero creo que es todo lo contrario. Aporto un poco más a la discusión. Considero definitivamente que vivimos una sociedad extremadamente violenta, sumando a lo que tú mencionaste en los diferentes aspectos, y un tema que sé que a los dos nos gusta mucho, pese a ser rivales del fútbol, violencia en los estadios. El día de ayer yo veía con pena un partido de la Copa Libertadores de Gremio y Huachipato que termina en una batalla campal totalmente desafortunado. Así que sin duda es una sociedad violenta, y nosotros como gobierno, como Ministerio del Interior, creemos firmemente que la respuesta y la solución no es únicamente una respuesta policial y legal. Sin duda que no la podemos descuidar, y que en ese sentido hemos hecho mucho énfasis y muchas inversiones para que la policía esté capacitada en la parte reactiva. Sin embargo, aquí debo recordar que el proyecto fundamental del gobierno en cuanto a seguridad, en cuanto a la policía, es el nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional, que se basa precisamente en la parte preventiva más que en la parte reactiva. Y en la parte preventiva, desde acercar a la policía a la ciudadanía, el pasar de una policía que históricamente ha sido muy militarizada desde los mismos grados de la policía, pasar de esa policía militarizada hacia una policía mucho más humana, mucho más ciudadana, mucho más cercana a la gente, mucho más cercana a todos los ciudadanos, que tenga un concepto de respeto a los derechos humanos siempre presente. Y en ese sentido, nuestro modelo de gestión, el tener a una policía con servicios desconcentrados, el trabajar con las unidades de policía comunitaria en todo el territorio, con campos específicos de acción, lo que busca precisamente es un trabajo totalmente preventivo, insisto. Esto, sin lugar a dudas, sin descuidar la capacidad que debe tener la policía, tanto en Ecuador como en cualquier parte del mundo, de reaccionar y de poder cubrir con sus capacidades policiales cualquier tipo de delito. Pero la parte preventiva es fundamental, y a mí me parece realmente motivante, por ponerte un ejemplo, el compartir esta discusión con las personas que nos acompañan, porque venimos diciendo ya desde hace algún tiempo nosotros que debemos enfocar el problema de la violencia, el problema de la violencia de género, el problema de la violencia intrafamiliar desde un concepto global, no únicamente desde un concepto de qué respuesta pueda dar la policía, ejemplo, y probablemente los tratemos en los casos de Karina del Pozo, de Leslie Rosero. No es un tema de cuál es la reacción que ha tenido la policía, qué tan rápido logró detener a los responsables, ni mucho menos, sino hacer un análisis mucho más profundo. Y en ese sentido yo comparto 100% con el comentario de Fernando Carrión. Yo creo, y siempre lo hemos dicho, que este es un tema no solamente del gobierno, no solamente del Ministerio del Interior, sino es un tema de toda la sociedad, de los diferentes sectores, que debemos unirnos, que debemos realmente hacer un examen de conciencia, un baño de verdad, y ver qué es lo que realmente está pasando dentro de nuestra sociedad. Ahora, solo una precisión, o una repregunta, mejor dicho, señor viceministro. Cuando usted habla de que no es solo responsabilidad del gobierno, eso es evidente, también hay una gran corresponsabilidad en la ciudadanía, pero resulta que a veces el miedo de la ciudadanía se convierte en el principal aliado de la violencia y o de los delincuentes, para focalizar ese tema. Entonces, en esta ecuación de seguridad que usted plantea, ciudadanos comprometidos con el buen vivir o con el buen convivir, quisiera mencionarlo más bien, porque no podemos llegar al buen vivir si no hay previamente un buen convivir, de policías comprometidos con la seguridad y de jueces comprometidos con la justicia. ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando en los tres elementos de la ecuación, o cuál es el punto más crítico de esa ecuación?
Yo te diría que originalmente la falla ha venido en todos los aspectos y que estamos trabajando precisamente para corregirlo en los 3 puntos en los que tú has mencionado. Sin duda, desde nuestro principal punto de responsabilidad de la policía, necesitamos tener una policía mucho más responsable y una policía mucho más comprometida con la seguridad ciudadana, pero hemos trabajado también de manera fuerte para que esa misma ciudadanía, siempre lo hemos dicho, sin nosotros rehuir a nuestra responsabilidad principal, pero en invitar y en lograr que esa ciudadanía se una al trabajo que realiza la policía, se una al trabajo que realiza el gobierno, para en conjunto poder tener las respuestas en cuanto a seguridad ciudadana y tener, usando tus palabras, un mucho mejor convivir en todos los aspectos. Y sin lugar a dudas, la parte judicial, el trabajo que tienen que hacer luego los operadores de justicia también tiene que cumplir su parte. Creo que estábamos caminando por diferentes senderos y precisamente nuestro objetivo, y es lo que estamos trabajando ahora, es que todos, cada uno dentro de su campo de acción, caminemos en el mismo sentido. Después venimos con el tema de la articulación. Vamos ahora a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre estos temas y la posición de expertos en temas de violencia y seguridad. Veamos. 19 de febrero del 2013. La joven modelo Karina del Pozo, de 20 años, fue asesinada en Quito, al parecer por varios jóvenes, luego de salir de una fiesta. 5 personas fueron detenidas. El 30 de marzo, el cuerpo de Leslie Rosero, de 22 años, fue hallado sin vida en el Parque Metropolitano del norte de Quito. A estos casos se suma el del 12 de abril de Valeria Chávez Alcíbar, de 25 años, quien fue hallada muerta en una quebrada de la capital con varias puñaladas en su cuerpo. Otros casos también se han registrado en Cuenca, en la provincia de Imbabura y en otras partes del país. Pero uno de los casos que más llamó la atención últimamente fue en Guayaquil. Fue el asesinato mediante varios disparos del periodista Fausto Valdivieso por un supuesto sicario. Y tenemos también lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía con los Waorani y Taromenane, donde no hay una información clara, pero se supone que fallecen alrededor de 30 personas de la nacionalidad Waorani. No obstante, la tasa actual de homicidios y asesinatos en Ecuador, que es del 12,14%, es inferior al promedio en América Latina, que es del 24,4%. Frente a esta situación, el Ecuador parece no estar preparado del todo. Por un lado están los esfuerzos para mejorar el sistema de justicia en medio de una crisis institucional que se mantiene. Hay una gran voluntad, diría yo, por parte del gobierno y más en hacer cosas, digamos, UPCs 911, etcétera. O sea, se ve que están preocupados, pero parece ser que ese no es realmente el tema fundamental. Y se ve que la justicia no lo resuelve. Ninguno de estos casos termina con sentencia, no se ve con claridad qué es lo que puede ocurrir, y entonces estos mismos hechos empiezan a rebotar en los medios de comunicación, empiezan a rebotar en la sociedad con el descrédito de la policía, de la justicia, de la cárcel. Y por otro, una sociedad marcada por la influencia de los propios medios de comunicación. Ahí hay una lógica perversa, porque los medios dicen, lo que pasa es que yo doy lo que el público quiere. Y el público dice, de alguna manera me responden los medios. Por lo que, sostienen los especialistas, se viene construyendo una sociedad con tendencias marcadas. La sociedad ecuatoriana sigue siendo machista, morbosos, hipócrita además, porque ocultamos realmente la violencia social. Esto está relacionado con la falta de educación y formación de la ciudadanía. No es suficiente la tecnología, aquí necesitamos obviamente capacitación, necesitamos una policía mucho más eficiente y sin duda también una justicia que procese estos delitos. Hay un desconocimiento de lo que nosotros llamamos la etiología o las causas que están generando esta situación. Por lo que se ha convertido en esfuerzos aislados de los diferentes actores sociales. Lo que tenemos es un delito que muta, un delito que tiene alta flexibilidad, y tenemos instituciones más bien que son muy rígidas, que no se van adecuando suficientemente a esto. Frente a ello, todo ciudadano siente poco respaldo en los entes estatales o legales, que combinado con la presencia del crimen organizado que busca insertarse en todos los niveles sociales y políticos, se puede observar una especie de miedo colectivo. No solamente es el Estado, no solamente es la policía. Mientras por un lado se persigue a las bandas, lo que tenemos son la tesis esta de los más buscados, que no son los más buscados dentro de las estructuras de estas bandas para desarticularlas, sino simplemente son aquellos que tienen más figuración pública.
La violencia se trata de un concepto que comienza en el pensamiento y que se lo plasma en las acciones, pero que también se alimenta de los discursos sociales y políticos que todo individuo percibe día a día. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, dentro del reportaje hay varios temas, pero daría la impresión que siempre queremos terminar en el tema de la delincuencia. Y para mí el tema de la violencia va más allá de la delincuencia. Es verdad que tenemos que luchar contra la delincuencia, tenemos que establecer estrategias, lo vamos a tratar también en este programa, pero hay algo que sí me preocupa que se dijo en este reportaje y habla sobre que la sociedad tiene una tendencia marcada. Y esa tendencia marcada es hacia la violencia. Y no estoy hablando específicamente de la sociedad ecuatoriana, sino estoy hablando de todas las sociedades del mundo. La ciudadanía del mundo tiene esa tendencia marcada. Y por otro lado, parece que también todo el mundo mira, ya no mira a la policía tanto, sino que todo el mundo mira y ve a la justicia y dice que la justicia todavía está atravesando una crisis institucional a pesar de todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo en el país. Entonces, Nelsa, si la sociedad está teniendo una tendencia tan marcada, primero analicemos el origen o las causas, como dijo Lautaro Ojeda, de esta violencia como sociedad, y luego establezcamos pues la estrategia para poder ver cómo disminuimos estos indicadores de violencia y si es factible disminuir estos indicadores de violencia para neutralizar esta tendencia marcada que se menciona en el reportaje. Nelsa Curvelo. Sí, hay algo que siempre me cuestiona a mí cuando decimos que la policía realiza prevención, porque me parece que está asociada la policía a intervenir cuando se produce un delito y por último a reprimir, ¿es cierto? Pero prevenir supone otros elementos, porque la policía está asociada en el imaginario colectivo y de hecho en lo que tiene que hacer a el cometimiento de delitos. Y me parece que la prevención es bastante más amplia que la intervención policial. Y creo que esta sociedad se debe de abordar la prevención desde todos los ángulos, desde el ángulo educativo, empresarial, desde el ángulo hasta religioso, hasta deportivo, en todos los ámbitos. Hemos visto que se han producido conflictos de agresiones en manifestaciones religiosas, es decir, en todos lados la gente se está agrediendo. Y la prevención supone que todos, porque es un asunto de todos los ciudadanos, de cada uno de nosotros, de intervenir para que esto no se dé y que intervenga de manera conjunta también. Por ejemplo, una ciudad que tiene la luz, que tiene espacios iluminados, en general es menos violenta. Una sociedad en que los espacios públicos están ocupados, que en la noche la gente circula, tiende a ser menos violenta porque hay menos espacio para que se cometan delitos cuando ocupamos los espacios. Pero si nosotros desertamos y a las 7 de la noche nos guardamos todas nuestras casas por miedo a que nos agredan, nos ataquen, nos violen, qué sé yo qué, entonces dejamos el espacio para que los demás lo ocupen. Nosotros lo hemos probado mucho en algunas propuestas que hemos hecho en los sectores más complicados de Guayaquil, ocupando espacios públicos en la noche, iluminándolos, y el resultado no se ha producido durante la ocupación de ese espacio público, mientras está iluminado, mientras la gente está en la calle, no se produjeron delitos, es curioso. Salíamos de ahí y eso volvía a lo antes y otra vez se cometía. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una ciudad necesita ocupar y tomarnos, no es solo la policía, es tarea de todos nosotros de prevenir lo que se puede dar, de intervenir. La policía tiene que intervenir y tiene que ser juzgado y reprimir la justicia, pero después hay que curar, porque esta es una sociedad que mucha gente, casi todos hemos tenido alguna experiencia de robo o de lo que sea en nosotros o en algún familiar cercano y tenemos miedo. Ahora, ¿cómo sanamos esta sociedad? ¿Cómo la curamos? ¿Cómo reconstruimos el tejido social? ¿Cómo recuperamos la confianza en los demás? ¿Cómo cuando vemos a alguien que necesita ayuda, en vez de ver un delincuente, vemos un ser humano que tenemos que atenderlo y proporcionarle lo que pide en vez de salir corriendo y dejarlo botado en la calle? Entonces, es una tarea de todos, que no depende, y yo creo que ahí hay que acentuar mucho más, no depende de la policía en sí, que es solo una parte de esto, depende, insisto, de la educación, de los medios de comunicación, de los empresarios de que distintos actores. que tienen que poner además recursos para que esto se pueda dar. Ahora, Nelsa ha mencionado el tema de las ciudades, y es un buen ejemplo por el tema de las distintas articulaciones que se deben hacer. Hernán,
En ese sentido, ¿tú crees que la estrategia que se está implementando se está articulando con todos los actores que deben intervenir, por ejemplo, los municipios? A ver, de lo que se ha visto, que se han hecho en los últimos años, y los últimos años no solo me refiero a este gobierno, me refiero inclusive a gobiernos anteriores, efectivamente se ha tendido a tratar de ubicar primero la multicausalidad de los eventos de violencia que generan inseguridad en la ciudadanía. Y al mirar esto, se ve que en el ámbito de lo cotidiano hay una serie de expresiones de violencia que son más fáciles de ser detectadas por la colectividad en su ámbito más cercano y son más efectivas de ser intervenidas, digamos, si es que toma parte la ciudadanía. Desde ese punto de vista, yo veo que ha habido una serie de programas los últimos años en relación con desarrollar acciones como por ejemplo comités de seguridad barriales, efectuar tareas de capacitación a los ciudadanos, a los vecinos que viven en los barrios, el tema de las alarmas comunitarias, que no se trata simplemente de una medida técnica o tecnológica, y poner un timbre que suene, el momento que alguien aplasta suena todo el barrio, o se prende una alarma, etcétera, sino que me parece que es, como decía Nelsa, intentar reconstruir el tejido social desde el ámbito de la mayor cercanía con el otro. Desde ese punto de vista, yo creo que hay una mayor conciencia ciudadana de que es necesario intervenir y participar activamente como ciudadano, que hay que dejar de lado atrás, diría yo, esa pasividad que finalmente yo creo que tiende más hacia convertir al ciudadano en víctima potencial de la violencia, porque se ve solo. Pero al mismo tiempo, digo yo, vivimos una sociedad marcada por otras dinámicas y por dinámicas sumamente violentas. Vivimos una sociedad marcada por la violencia del tiempo, por ejemplo. La gente, yo veo violencia en las vías, violencia en las carreteras, violencia en las calles, violencia de los automotores con peatones. Los trancones de tráfico generan violencia. Exactamente. Intolerancia. Y la gente está, por supuesto, tiene su tiempo muy marcado ya en su día, tiene que llegar a tiempo al trabajo, hay mayor cantidad de vehículos de los que debería haber. La gente se intranquiliza y la gente, por supuesto, trata de aprovechar al mínimo cualquier segundo que tenga y, por supuesto, acelera y, por supuesto, violenta límites de seguridad y, por supuesto, pone en riesgo a peatones, a ciclistas, los mata a veces, los atropella a veces. Es decir, hay tendencias contradictorias en la sociedad. ¿Cómo poder desde el Estado asumir completamente la responsabilidad de eso? A mí me parece que esa no es la salida. Me parece que la salida es buscar mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Pero la sociedad civil, a ratos, una sociedad civil desconstituida, fragmentada, lo que tiende es hacia buscar seguridad en alguien. Por eso es que hay tanta demanda de la policía. Cuando uno hace encuestas, la gente está queriendo poco más que haya un policía en la esquina de su casa. Pero al mismo tiempo, cuando sucede algo que de pronto no estaba en manos de la policía, porque resulta materialmente imposible tener un ejército de policías en todos los barrios, la gente se queja precisamente de la policía y la gente demanda al Estado. Entonces, yo noto, hay una actitud contradictoria. Quieren tener un guardián permanentemente, siempre descargar la responsabilidad en otro para que le cuiden, pero al mismo tiempo, cuando se suscitan hechos de violencia y se dan expresiones de violencia y de inseguridad, culpan inmediatamente a ese otro sin asumir la responsabilidad propia. Sin perjuicio, señor viceministro, que usted pueda opinar sobre lo dicho por Nelsa o por Hernán, si estamos hablando entonces de la necesidad de acercarnos a lo más próximo a los ciudadanos para poder construir ese tejido social y la construcción positiva y eficaz de ese tejido social, neutralizar el tema de la violencia, significa entonces que tenemos que acercar políticas y estrategias a los ciudadanos. No solo debe responder el gobierno central, deben responder también los gobiernos subnacionales, porque si bien es cierto existe una corresponsabilidad de la ciudadanía, se requiere de los liderazgos necesarios para poder hacer reaccionar a la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿qué se está haciendo para liderar toda esta estrategia y contagiar a los gobiernos subnacionales, llámese municipios o gobiernos provinciales, a efectos de involucrar a la ciudadanía en esta construcción de tejido social que se ha mencionado aquí? Sin lugar a dudas, pero antes de responder tu pregunta, unas pequeñas puntualizaciones que creo que son importantes. En el video nos mostraban la tasa, había una pequeña equivocación, no es 12%, es una tasa, es
12.4 por cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidios y asesinatos con los que cerramos el año 2012 versus una tasa de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes que tiene el promedio de Latinoamérica, una pequeña puntualización. Y yo concuerdo... Una pequeña puntualización que vale la pena porque hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia y concuerdo en algunas de las cosas con Fernando, en otras no. Yo creo definitivamente que uno de los temas fundamentales es la impunidad que ha campeado durante muchos años en nuestro país. Si los delincuentes y las personas que delinquen obviamente no reciben una sentencia, no reciben una sanción, pues obviamente lo van a seguir haciendo, sin lugar a dudas. Eso ha venido sucediendo con mucho agrado. Vemos que hay una tendencia importante a cambiar y eso nos genera resultados importantes. Y también una puntualización: no es tan cierto que los más buscados sean personas que sean reconocidas o que quizás políticamente nos genere un rédito, porque si leemos aquí, no los tengo de memoria, pero si leemos los ciudadanos que están hoy por hoy en la lista de los más buscados, estoy convencido que ninguno lo conoce. Y lo que comentaba Nelsa, yo creo que la prevención, justamente ese paradigma es el que queremos romper. El que todos vemos a la policía como una policía represiva, como una policía que reacciona, y sin duda es un desafío complicado, complejo, pero lo que queremos romper precisamente es acercar a la ciudadanía para que, cuando hablamos de prevención, nos referimos a que el policía en su área de acción, en el barrio al que corresponde, se acerque a la ciudadanía, visite las casas, no necesariamente si el ciudadano le llama, sino por su propia actividad, por su propia proactividad, vaya, visite un domicilio y haga las preguntas que sean necesarias, tenga mucho más cercanía. Respondiendo a tu pregunta, definitivamente estamos involucrando y creemos que deben involucrarse todos los gobiernos seccionales, llámese municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etcétera. Y en ese sentido venimos haciendo un trabajo sostenido ya desde hace algunos años, creando, por ejemplo, consejos de seguridad ciudadana en todos los niveles, provinciales, cantonales y parroquiales. En este sentido ya tenemos en cada una de las provincias, tenemos creado un consejo de seguridad provincial que lo lidera el gobernador, pero al cual están invitados absolutamente todos los miembros de la sociedad civil, justamente como un aporte al trabajo que realiza el gobierno y que realiza la policía. Se vencieron las barreras con el municipio de Guayaquil, ya se hizo abstracción del ideológico de lado y lado y se comienza a tener una articulación importante en este tema. Pregunto esto porque Guayaquil es la ciudad, no porque nací ahí, por cierto, sino porque además me preocupa porque nací ahí, sino porque es una de las ciudades más pobladas del país y donde están los indicadores más preocupantes. Sin lugar a dudas, y ese es un punto que topas. Siempre hemos defendido que en muchos aspectos podemos discutir, muchos aspectos podemos no estar de acuerdo, menos en seguridad. Este es un tema en el que sin lugar a dudas debemos sumar todos los esfuerzos que sean necesarios y siempre hemos invitado a todos los municipios, incluido el municipio de Guayaquil, a trabajar en conjunto. En Guayaquil también se realizan estos consejos donde tiene una participación activa el municipio y buscamos entre todos los sectores tener las alternativas y todos los caminos necesarios para tener mejores resultados. Esto sin lugar a dudas es fundamental. Nelsa quiere aportar algo, pero lo vamos a hacer al regreso de la primera pausa. Venimos de inmediato. Mi productor internamente me dice que está volando. Espero que el vuelo sea una metáfora, Gustavo. Bueno, regresamos. Estamos tratando sobre, o hemos planteado realmente una pregunta para que a partir de esa pregunta generar pensamiento, reflexión y nos contestemos cada uno de nosotros los ecuatorianos. ¿Ecuador es una sociedad violenta? Y si la respuesta es positiva, bueno, veamos qué podemos hacer todos para poder eliminar esa tendencia marcada que se dijo en el reportaje en cuanto a una sociedad creciente en términos de violencia. Antes de darle la palabra a Nelsa, que quería acotar algo de lo dicho por el señor viceministro, quisiera compartir con ustedes dos cuadros en el inicio de este primer bloque. Delitos contra la vida, de enero a agosto del 2012, si me ponchan el cuadro número 1, estos datos son obtenidos de la Fiscalía General del Estado, 1.401 denuncias receptadas en Fiscalía, 291 calificaron a etapa
etapa de instrucción fiscal, bastante bajo en relación a las denuncias presentadas, 214 recibidas por jueces con dictamen acusatorio y 119 sentencias acusatorias. Y a lo mejor me voy a quedar ahí, en este primer cuadro, para luego presentar el segundo, porque este tiene que ver a lo mejor con ese gran signo de interrogación sobre el tema de la impunidad. Pero comparto ese cuadro, esas cifras, y seguramente estos datos no son los reales, porque habrá muchas denuncias que no, o mejor dicho, muchos temas que no se denuncian por temor, por desconfianza, etcétera, etcétera. Por tanto, no son estadísticas a lo mejor tan certeras. Pero voy con Nelsa Curvelo, independientemente que pueda opinar sobre estas cifras estadísticas. Nelsa, usted tenía algo que acotar en relación a lo expresado por el señor viceministro, en lo que tiene que ver con prevención policial. Sí, creo que como la prevención es tarea de todos, ¿no es cierto? Y también de la policía. Pero creo que nos merecemos como sociedad una profundización del rol de la policía en la prevención. Porque si además de toda la tarea que ya tiene frente a los delitos que se cometen, además va a estar en la prevención, de verdad que vamos a necesitar mucho más policía de los que hay. Pero la prevención requiere una capacitación especializada, que pasa por, además de formación de derechos humanos, pasa por manejo de conflictos, capacitación en gestión de conflictos y una cantidad de otros elementos que no son, me parece, la expertise propia de la policía. Y si pensamos en policía previniendo, es previniendo delitos, no previniendo violencia, que no es lo mismo. En ese sentido es que creo que no podemos pedirle todos a todos, y yo sí espero una policía que cuando estoy en riesgo y la llamo, venga, y no que me aparezca a los 20 minutos porque estaba previniendo no sé qué cosa ya, y cuando yo necesito que venga porque estoy corriendo peligro, no puede venir. Y además, en la experiencia muy parcial que tengo a niveles barriales, cuando la policía se injerta en el tejido organizacional de un barrio, a veces lo rompe. ¿Por qué? Porque el barrio tiende a descansar en la policía para que ésta haga todo y entonces ya no se organizan más los vecinos, ya esperan que el policía haga todo. Ya que está, que haga, que prevenga, que se ocupe del dispensario médico, que los médicos vayan, que se ocupen de generar, qué sé yo, hasta un camino. Todo quieren que haga. Y rompe la organización barrial. En cuanto a los delitos en sí, yo creo que puede haber, y de hecho creo que hay una disminución de delitos, pero lo que a la sociedad nos tiene alarmados es que esos delitos son mucho más violentos, más graves, más profundamente atentatorios de la vida y de la dignidad de la gente. Lo pasado con los niños en Guayaquil, con los 5 niños que murieron ¿cómo usted, por producto de un padre incendio de provocado? Familia, va a quemar a sus propios hijos? 5, ¿cómo va a matar a las mujeres que ha matado en Quito de esta manera? En este caso supuestamente no es el propio padre, sino el padrastro. Bueno, pero igual, en fin, somos seres humanos y son niños pequeños. ¿De qué estamos hablando? Esa como polarización de una violencia tan que no toma en cuenta lo humano, tan que el otro que mata a una señora, al marido le dice no es con usted señora, es con su marido y lo mata. ¿De qué estamos hablando? Entonces, aunque sea 10, es demasiado. Es decir, es una violencia mucho más grave que requiere de parte del Estado y de todos los que tienen una tarea en esto, me parece no solo una represión de esto, sino un seguimiento de estos delitos. Y ver en cómo se dan y cuáles son los procesos que siguen para parar que se sigan dando, porque tiene también un efecto multiplicador de ejemplo gravísimo. Ok, gracias Nelson. Como la observación fue hacia lo expresado por el señor viceministro, le doy la palabra al señor viceministro y luego paso a Ardan Reyes. Gracias, Carlos. Yo entiendo la preocupación de Nelsa, pero efectivamente nosotros no pretendemos o creemos que la policía debe efectivamente ya invadir el tejido social de un barrio y ser un poco quien maneja todos los aspectos. Lo que sí creemos, y en el sentido, lejos de desarticular quizás la organización, lo que nosotros hemos trabajado mucho, y quizás me olvidé de mencionar hace un momento, por ejemplo, es justamente en esa organización. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, a través de las brigadas barriales. Tenemos decenas de miles de brigadistas ya a nivel nacional que están formados, muy bien organizados dentro de la gran mayoría de sectores, que trabajan obviamente de manera coordinada con la Policía Nacional. Brigadista, por eso es que lo digo. Yo fui parte de las brigadas y me di cuenta de lo que pasaba, por eso es que me permití decir eso, ahora, porque siento que rompe. Estamos, por ejemplo, en Guayaquil,
justamente una ciudad importante, hemos trabajado en un proyecto de barrio seguro, que lo que busca precisamente, y nosotros somos los primeros en promover esa organización de la sociedad, y somos los primeros en decir que definitivamente este no es un problema únicamente de la policía, no es un problema únicamente del gobierno que debe reaccionar, sino que la sociedad debe como tal tener una reacción y una organización ante algo que concuerdo 100%. Muchas veces ya nos comenzamos a enfocar netamente en un tema delictivo, en un tema del delito, y el tema de la violencia va muchísimo más allá. Obviamente nosotros quizás nos enfocamos desde la perspectiva de la policía y nuestra responsabilidad en el trabajo que creemos que debe hacer, pero estamos convencidos que la policía no debe jugar únicamente un rol reactivo. Más allá, insisto, de que deben estar, como usted dice, y la buena noticia es que hoy por hoy ya no llegamos a los 20 o 30 minutos que antes sí sucedía. Hoy este nuevo servicio desconcentrado nos permite llegar en la gran mayoría de los casos en 3-4 minutos, y eso es lo que principalmente espera la sociedad de la policía, esa reacción. Sin embargo, creemos definitivamente que también debe jugar un rol importante en la parte... Gracias, señor viceministro. Hernán Reyes, en Ecuador, de acuerdo al INEC, al Instituto Nacional de Estadística y Censo, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Pero sin embargo de aquello, y datos que voy a mencionar, gráfico 2 y 3, Gustavo, denuncias de violencia intrafamiliar, 718 denuncias en el 2012. Y en el 2013, Hernán, 207 denuncias. Aquí hay dos temas. Uno, el tema de la violencia intrafamiliar termina también siendo un delito a la hora del té, porque hay una violentación contra el derecho de una persona, contra la seguridad de una persona, pero eso nace dentro de casa. Es decir, ahí está la familia, por un lado. Y por otro lado, las estadísticas de 6 de cada 10 mujeres, cuando tenemos apenas 718 denuncias en el 2012 y en el 2013 apenas, en lo que va del año, 207 denuncias, ahí hay un tema que de pronto me hace que te plantee. Seguimos en la crisis institucional en lo que es la justicia. No hay credibilidad en la justicia, por tanto, no se acude a la justicia. ¿Hernán Reyes? Podría ser esa una de las posibilidades, que efectivamente haya sigamos en el descrédito hacia lo que son las instituciones y cómo éstas pueden garantizar la posibilidad de juzgar casos de violencia y de castigar a los culpables. Bueno, tenemos que decir, a fuerza de ser sincero, que el proceso todavía continúa, no ha terminado el proceso de reestructuración. Por supuesto, pero más allá de eso, yo quisiera decir, me parece que las raíces más profundas de la violencia no están únicamente en el descrédito hacia el Estado, por ejemplo, y cuanto el Estado, sino al interior de la propia sociedad. Sino creo que al interior, justamente, de las instituciones sociales, como la familia. A mí me parece que el tema todavía del machismo, el tema de la respuesta autoritaria de los adultos en relación con los niños y con los adolescentes, a mí me parece que las relaciones tan poco cordiales, hostiles y agresivas entre patronos y empleados, por ejemplo, en un momento determinado, no solamente me refiero a la familia, sino también a lugares de trabajo, por ejemplo. Me parece que la relación entre un ciudadano y otro en los espacios públicos está marcada, como decía Nelsa al inicio, por el miedo, está marcada por el temor. El otro se nos aparece como una amenaza a la autoridad, una amenaza al orden, una amenaza a mi tranquilidad, una amenaza a lo que yo quiero hacer, etcétera. Me parece que vivimos una situación complicada en el sentido de que, sí, la pregunta inicial tuya era, ¿hay temor en la sociedad ecuatoriana? Creo que hay temor en la sociedad ecuatoriana. Y hay temor por varias vías. Hay temor porque los medios amplifican muchas veces los niveles de violencia, amplifican y lo cotidianizan y desensibilizan a la gente por un lado, pero al mismo tiempo lo mantienen en vilo. Pero además codifica la violencia como una cultura de comportamiento. Se va volviendo es el sentido que de alguna manera tiene la convivencia social. Sí. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, hablando de temas de organización social. Antes, en los barrios, los comités pro mejoras eran los comités primordiales. Era el comité que quería mejoras en obras de infraestructura, ahora es el barrio tenía primordial sentido. El comité de seguridad. En sectores en sectores medios, en clase media, las directivas de urbanizaciones o de barrios, lo que más quieren es
tapiar el barrio, convertirlo en una fortaleza, contratar guardias de seguridad, tenerlas. Me parece que hay una sobreamplificación del tema y se van quedando otros aspectos de la convivencia ciudadana a un lado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha puesto demasiado énfasis en el tema de la violencia delincuencial. Se está dejando de lado, respecto a lo que tú mencionabas, dentro de casa, lo que son espacios de relacionamiento pacífico, de solución pacífica de los problemas. Esto que se menciona, negociación de los conflictos, porque en todo lo hay conflictos, se está dejando de lado, precisamente enfocados en esta obsesión por el tema de delincuencia, bandas, crimen organizado, etcétera, y se le echa la culpa sobre todo al Estado. Y no estamos viendo el origen. Exactamente. Ahora, Nelsa, Hernán dice, las relaciones de poder están marcadas por el miedo, pero estas relaciones de poder se sustentan en una sociedad machista, por un lado, y la siguiente pregunta, y más que pregunta, voy a compartir algo que Raúl Vallejo escribió y que creo que tiene que ver con una crítica a los medios de comunicación, que es importante que la analicemos también. Y con esto te doy la palabra, Nelsa. Dice Raúl Vallejo, escritor y además nuestro embajador en Colombia, dice, hoy el imperio mediático en el mundo es el vehículo de las mayores agresiones al ser humano, a través de la estética del porno blando. Algunos de los así llamados realities, por ejemplo, no dudan en mostrar la miseria de la promiscuidad al que se someten al que someten a sus protagonistas para que el programa gane audiencia y cada uno gane algo de fama. Pero va más allá también. Dice, los periódicos de crónica roja, tabloides del peor sentido estético y ético, mezclan la pornoviolencia de la muerte de los pobres. Con todo respeto, es un verdadero desastre eso. Yo en realidad casi nunca veo la realidad. Pero eso lo único que hace es, primero, la población más pequeña, niños y jóvenes, creen que existe porque se ve. Es decir, todo lo demás no existe. O sea, creen que es real. Yo tuve un caso concreto, pero que ilustra, de una pequeña que en la escuela era un desastre completo en educación, porque ella había visto eso en la televisión y creía que así había que comportarse. El día que descubrimos cuál era el modelo, se cambió todo. Entonces, a lo que voy es, estamos como durmiendo la sensibilidad y atrofiándola, y la muerte y las peleas y lo obsceno se convierte en un espectáculo, y además un espectáculo que rinde dinero. Es una tragedia para la sociedad. Pero más allá del espectáculo, Nelsa, estamos construyendo, a lo mejor el programa lo he titulado mal, no es Ecuador, sociedad violenta, en signo de interrogación. La pregunta debería ser, ¿estamos construyendo una sociedad violenta? Claro. ¿Desde dónde la estamos construyendo, Pero si Nelsa? Nosotros nos alimentamos todo el día con imágenes de muerte, sangre y qué sé yo, los videojuegos, mientras más mata, más gana. Había uno que las balas salían del seno de una mujer. El seno de la mujer es símbolo de vida, da de comer, alimenta a un niño. Y resulta que los niños jugaban a esto y disparaba desde el seno balas. ¿Se da cuenta la tergiversación tremenda que estamos haciendo? Entonces, si nos alimentamos de muerte y de violencia, ¿qué frutos vamos a tener? Y el alimento viene de varias partes. Viene de internet, viene del barrio, viene de la escuela, viene de los medios de comunicación. Por eso es que digo que generar el poder no es solo el poder de mandar, el poder que tenemos todos nosotros ciudadanos, el poder que ejercemos conjuntamente. Cuando juntos nos organizamos tenemos mucho más poder que el poder solo. Necesitamos el equipo, necesitamos la comunidad. Y ese poder es el más preventivo que hay. No es el poder de mandar al otro y darle un palo o de meterlo preso. Es el poder que generamos cuando juntos nos ponemos de acuerdo para cambiar situaciones. Somos un equipo. Ahora, vamos al señor viceministro, pero quiero seguir compartiendo gráficos, porque para mí aquí está la clave del asunto, no en la estadística, sino lo que la estadística refleja, no en la cifra per se. Gráfico 4 y 5, Gustavo, 6 de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia de género, 60.60% a nivel nacional, 61.4% a nivel urbano, 58.7% a nivel rural. Pasemos ahora al cuadro siguiente, que es el número 5, personas desaparecidas. En
entre enero y julio del 2012, 469 casos, y gráfico 6, provincias con mayor número de personas desaparecidas entre enero y julio del 2012, 187 casos en Guayas, 41 en Manabí, 31 en Santo Domingo de los Áchilas, 31 en Los Ríos, 32 casos en Carchi, aquí no me han puesto Pichincha, y termino con el gráfico 7 de asesinatos y homicidios entre el 2008 y 2012, reducción en un 20% y 12.7 casos por cada 100.000 habitantes, en este caso sí está corregido. Pero aquí esta cifra, más allá del análisis cuantitativo, hablemos del análisis cualitativo. El problema es entonces la interrelación de los seres humanos. Sí, claro. Y desde ese punto de vista, en la interrelación del ser humano, si la violencia nace dentro de las puertas de un hogar, entonces la prevención va más allá de lo que puede hacer para la policía. La política del Estado, y cuando hablo de la política del Estado no me refiero al gobierno central, me refiero a la política de una sociedad entera, debe ir a cambiar todo este esquema del concepto familiar que hoy a través de esta dinámica del mundo ha cambiado. Entonces la pregunta es aquí, si estamos mandando mensajes equivocados y estamos construyendo una sociedad violenta, ¿cómo también hacer que los medios que son difusión amplia podamos aportar a una construcción de una sociedad pacífica, solidaria y progresista, señor viceministro? Bueno, sin lugar a dudas, yo estoy 100% convencido de que aquí el gran problema nace precisamente de fallas o rupturas en la interrelación entre las personas, entre los seres humanos, el origen viene de violencia intrafamiliar, lo mencionábamos hace un momento Hernán, concuerdo 100% con las palabras familia, con la palabra machismo, tenemos que enfocarnos en eso, ese es el real problema. El real problema no está en si efectivamente la policía qué tan eficientemente actúa, cuántos delincuentes hemos logrado capturar, si es que hemos logrado disminuir o no este índice y este índice delictivo no. El gran problema es un tema que es mucho más profundo. Y en ese sentido nosotros venimos ya desde hace algún tiempo incitando mucho a este tipo de debates, porque creemos que lo que se debe cambiar precisamente es desde la base, desde la formación. Inclusive, y que Nelson mencionaba hace un momento como preocupación y también es nuestra, por ejemplo, en la formación de la policía. El policía debe estar formado desde su inicio, desde que entra a las escuelas de formación, desde que entra a la escuela superior, debe estar formado con un chip, por decirlo de alguna manera, distinto al que ha sido formado históricamente. Pero sin lugar a dudas, creemos que debe haber un cambio generalizado desde las estructuras básicas, desde la educación, desde la formación familiar. Hoy vemos lo que hemos comentado en este momento y lo vemos en la familia personal. Una sociedad que corre, una sociedad muy estresada, una sociedad donde padre y madre trabajan hasta altas horas de la noche y donde los niños están expuestos justamente a este tipo de programas, de juegos de video totalmente violentos, deportes. Yo recuerdo sin tener demasiados años, pero yo recuerdo que cuando yo era niño no existían, por ejemplo, los deportes que vemos en la televisión, estas peleas extremas, donde absolutamente todo vale y donde mientras más sangre hay, es mejor. Y la gente realmente disfruta de este tipo de espectáculos. Si no cambiamos esos patrones de comportamiento, si no volvemos a lo básico del respeto entre las personas, si no volvemos a la base que es la familia, podremos el día de mañana tener no 40.000 policías, 60.000, 80.000, 100.000, que no vamos a solucionar el problema. Ahora, Pepe Mujica, te lo considero un hombre que ha acumulado bastante sabiduría a lo largo de su vida, además de ser un personaje pintoresco, sobre todo quiero centrarme en lo sabio que es. Decía, el tema pasa porque el ser humano, las familias han cambiado sus prioridades y se han dejado de absorber por una sociedad de consumo. Es decir, ya no queremos tener lo que necesitamos, sino que entramos en esta autopista de velocidad por acumular patrimonio que algún día ni siquiera nos los llevaremos y que adicionalmente en vez de aportar a la unidad de familia, al crecimiento de nuestros hijos, termina dividiendo a la familia. Pero eso puede ser muy filosófico, muy espiritual, pero también es muy necesario repensar entonces cuál es el rol de la familia. El tema es, ¿estamos dispuestos como sociedad a reflexionar aquello? Creo que estamos poco dispuestos como sociedad a reflexionar sobre ello. Me parece que a ratos se piensa que la violencia no tiene que ver con el sistema económico y creo que tiene mucho que ver.
y me parece que hay una lógica que los junta, y es la lógica de la competencia. Cuando hablamos de que la gente vive estresada, cuando hablamos de que la gente ve al otro como una amenaza, a lo que nos estamos refiriendo es que la gente está compitiendo todo el tiempo. Alguien lo llamaba esto la cultura del rendimiento, la cultura del performance. Todo el tiempo la gente está queriendo hacer más cosas, ganar más tiempo, ganar más dinero, comprar más cosas, etc. Me parece que volver, diría yo, a una pregunta que es fundamental. Bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quiero yo? Nos llevaría a pensar que quizá en vez de acumular tanto, en vez de trabajar tanto para a ratos tener cosas que no nos vamos a llevar al otro mundo, es importante construir cosas, es importante preservar espacios de vida, espacios de existencia humana, entre ellos la familia. Pero ojo, yo creo que no podemos tampoco caer en actitudes moralistas. El gran riesgo que se corre cuando se intenta frenar esta carrera, que es hacia la muerte de pronto, con la violencia social, es que desde arriba alguien venga y nos diga esto es lo que hay que hacer, este es el modelo ideal de familia, este es el modelo ideal de comportamiento, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo donde hay muchos y muy diversos estilos de vida, creencias, maneras de comportarse, desde orientaciones sexuales hasta formas de proceder en todo sentido. El tema no es un concepto de familia, porque puede haber varios. Sí. El tema es los niveles de convivencia. Exactamente. Y creo que la palabra es respeto. Hay que respetar esos distintos estilos de vida con un límite, con un techo, con un umbral. El techo es que ese respeto no implique el respeto por alguien que está actuando violentamente, por alguien que está infringiendo la ley, por alguien que está atacando al otro, por alguien que está violentando precisamente el orden social. Yo creo que ese es el umbral. Gracias, Hernán. Y terminamos con Elsa, porque ya tengo entendido que nos queda menos de un minuto. Ya, yo creo que de verdad es un tema de relaciones en el fondo, de cómo nos relacionamos, y la sociedad está apuntando muchísimo a una sociedad que es muy individualista. Tienes que ser el primero, estás en la universidad y es el primero. ¿Y dónde están los segundos, terceros y cuartos? Esos son fracasados. Y todo el mundo aspira a ser primero solo, no con los demás. Y creo que el acento hay que volver a ponerlo en todos nos necesitamos, todos debemos respetarnos, necesitamos las diferencias. La diferencia a mí me enriquece porque este es diverso y aporta lo que yo no sé o lo que yo no puedo hacer, y esa diferencia junto construyen algo mejor. Y si no, yo voy a pelear, y ese pelear pasa por atacar, por insultar, por despreciar y por último, y lo más grave, por quitar la vida a los demás. Gracias, Nelson. Su conclusión, señor viceministro. Yo quiero simplemente hacerme eco de lo que acaba de decir Nelsa y Hernán. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en los valores, en el respeto, en las relaciones y atacar en conjunto entre todos los sectores todos los problemas que vienen de una sociedad que creo que está dañada desde su base, que está muy materializada, como tú acabas de decir, para encontrar las verdaderas razones y poder solucionar los problemas. Gracias, señor viceministro. Gracias, Hernán. Gracias, Nelsa. Gracias, amigos televidentes. Solo una reflexión cortita. El Ecuador está conformado por la sumatoria de sus ciudadanos, pero los ciudadanos conformamos familias, y la sumatoria de las familias son las sociedades ecuatorianas. Si todos apuntamos a construir una sociedad mejor, en la diversidad de pensamiento, la diversidad de creencias, la diversidad de ideologías, tendremos un Ecuador mejor. Pero para eso tenemos que establecer las prioridades. Este programa no se caracteriza por la confrontación, sino por la generación de pensamiento y reflexión. A lo mejor por eso estamos en el horario de la mañana, porque no confrontamos y no estamos ubicados en los horarios de alta sintonía. Pero cuando la ciudadanía reaccione y establezca las verdaderas prioridades, entonces el mundo será distinto. Un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Pero yo creo que hay un comportamiento cada vez más adquirido, más practicado, de responder con el uso del poder y de un poder violento frente a lo que vemos como un peligro para nosotros. Es que los dos grandes poderes son el poder del amor y el tener poder. Una sociedad que pierde poder tiende a ser muy violenta. Yo siempre digo que una de las cosas que más me marcó
fue ver en una pared escrita: sal de la pasividad, mata a alguien. Entonces, esto es aterrador. ¿Cómo para salir de la pasividad le están diciendo mata a alguien? Ejerce el poder de quitar vida, es un poder. Si usted no tiene el poder de generar vida, de ser creativo, de inventar cosas interesantes, el poder de quitar vida es otro poder que también confiere a los seres humanos una presencia en algo. Yo lo viví mucho con los grupos pandilleros, que actualmente creo que están bastante superados y no es el temor no está ahí. Era que decían: si no somos lo mejor, por lo menos seamos lo mejor de lo peor, pero de nosotros van a hablar. Es decir, es una manera de marcar una presencia y de querer ser alguien. Si no es por el lado bueno, será por el lado malo. De manera muy un poco caricaturizada es que estoy diciendo esto. Entonces, ejercer un poder y un poder creativo disminuye violencia. Ahora, el tema es que el poder puede generar impactos positivos o puede generar impactos negativos, dependiendo cómo se lo use, pero lo cierto es que el uso del poder en términos de doblegar, en términos de abusar contra alguien o en contra de alguien, generan desequilibrios sociales, y esos desequilibrios sociales tarde o temprano generan también reacciones de la contraparte. Pero para el viceministro, Sí, no son violencias abiertas, no son violencias a veces que provocan muerte, aunque pueden provocarlo, pero son violencias que le mantienen a los sujetos permanentemente en guardia, atemorizados, con miedo del otro. Y en esa cotidianidad, por cierto, los medios de comunicación también alimentamos esa violencia con el tipo de programación que pasamos, con el tipo de noticias, incluso cómo estructuramos los noticieros. Y por otro lado, también estamos viviendo violencia, a lo mejor, no digo a lo mejor, por cierto, en las redes sociales, en el tema de las redes sociales, que todos esos temas los vamos a analizar el día de hoy. Nelsa Curbelo, antes de entrar en esta primera ronda e ir al reportaje, durante mucho tiempo los ecuatorianos nos jactábamos y sacábamos pecho de que el Ecuador era una isla de paz. ¿Termina siendo un mito este tema de la isla de paz hoy en día? Creo que sí, es decir, el Ecuador, yo soy nacida en Uruguay. No se nota. Y hace 40 y pico de años que este país es el mío también, ¿no es cierto? Y hay un cambio, me parece, bastante fuerte en el comportamiento cotidiano de la gente. Si algo caracteriza a los ecuatorianos es la cordialidad y la capacidad de acogida que tienen. Pero últimamente eso se está borrando cada vez más y hay una sociedad que está como con mucho miedo y paralizada por el miedo. Si alguien se acerca, lo primero que piensa es qué me va a hacer, qué me va a robar, cómo no, en qué le puedo ayudar. Enseguida desconfía de quién se acerca, salvo quizás en los sectores más rurales, en que esto todavía se guarda. Entonces, una sociedad con miedo es una sociedad violenta, porque quien ataca es quien tiene miedo. El que está lleno de miedo se convierte en un atacante porque se va a defender de esa manera. En las declaraciones de Sevilla de la UNESCO dice que los seres humanos no es que hemos nacido violentos de por sí, que no es constitutivo de nuestra identidad como género humano. En Género y Desarrollo, candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos. Le damos la bienvenida entonces a Nelsa, a Hernán y al señor viceministro Javier Córdoba por estar presentes el día de hoy. Y voy a romper un poco el protocolo de comenzar por las damas, Nelsa. Como yo sé que a usted le encanta que se rompa paradigmas en la vida, me tomo esa licencia y quiero comenzar con Hernán. Hernán, no se puede desconocer que la violencia siempre ha existido en las sociedades del mundo realmente. Este es un tema que de pronto hace pensar que sea consustancial con la humanidad. Pero últimamente han aparecido distintas formas de violencia en el país. Los niveles de violencia desde la ciudad intrafamiliar, violencia de género, se han presentado violencias en la política, se ha presentado en la forma de comunicarnos, se presentan violencias hoy más organizadas que tienen que ver con el narcotráfico, trata de personas, el sicariato, el mismo chulco es una forma de violencia contra la dignidad del ser humano, contra la pobreza. Y eso nos muestran las estadísticas. Entonces, hay algunos autores que han indicado incluso que hoy en día Latinoamérica, el mundo entero, estaríamos viviendo una sociedad de temor. Comienzo con la pregunta, ¿estamos viviendo en el Ecuador una sociedad de temores? Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a mis contertulios.
En realidad vivimos un mundo marcado por una violencia o por una serie de violencias específicas que tienen que ver, por un lado, con una forma de violencia organizada, una forma de violencia además muy ligada a ciertos negocios globales, mega negocios, donde circula mucho dinero, donde finalmente las fronteras de los países e inclusive muchas de las estructuras institucionales de los estados se ven desbordadas y se ven incapaces de poder enfrentar un fenómeno transnacional como el del crimen organizado en vastas formas, pero al mismo tiempo vivimos un mundo donde la globalización ha producido algo que no parecía muy probable. Aparentemente íbamos entrando en la época moderna en una sociedad donde unos y otros podíamos comprendernos en términos más cabalmente racionales. Pero me parece que la globalización cobró un cierto sentido y tomó una dirección que, y esto desde siglos atrás, que finalmente implicó una relación violenta, no solamente a nivel de individuos dentro de una colectividad, sino también una relación violenta de determinadas partes del mundo con otras partes del mundo. Se habla muy constantemente, por ejemplo, ahora de que vivimos un planeta marcado por una violencia hemisférica prácticamente. En un momento determinado, Occidente y Oriente aparecieron a ojos vistas de algunos sociólogos o analistas contemporáneos como los dos territorios que tarde o temprano iban a terminar chocando. Es decir, el mundo partido por la mitad prácticamente y constantemente friccionado. Desde ese punto de vista, creo que la violencia, no sé si sea consustancial al ser humano, creo que es una de las opciones que tiene el ser humano para resolver sus conflictos cuando no tiene otros mecanismos a mano. Pero más allá de eso, creo que vivimos efectivamente un mundo muy violento, marcado por niveles mucho más desarrollados en términos tecnológicos inclusive, mucho más orgánicos de violencia. Y creo que además vivimos una suerte de cotidianidad violenta, una serie de microviolencias que van insertándose en el ámbito de la convivencia humana y que funcionan y operan muchas veces de una forma sutil. Bienvenidos a Pulso Político en este día domingo. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que de una u otra manera y más de forma directa ha preocupado a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía de Ecuador. No es un tema solo de exclusividad del país, sino que está sucediendo en el mundo entero, pero específicamente Latinoamérica y Ecuador vamos a tratarlo el día de hoy. Y esto tiene que ver con la violencia, y ojo que no digo específicamente delincuencia, digo violencia. La delincuencia es uno de los rubros de la violencia de una sociedad. Pero en estos últimos tiempos los indicadores, o por lo menos en la presencia de esta violencia mediática, ha disparado percepciones y ha disparado inquietudes y ha disparado preocupaciones. Para analizar este tema de la violencia en el Ecuador, y la pregunta que vamos a hacer el día de hoy, así lo hemos titulado, es: ¿Ecuador es una sociedad violenta? ¿Sociedad violenta? En signo de interrogación. Para descubrir estas respuestas, para reflexionar sobre este tema, para construir pensamiento crítico sobre cómo podríamos neutralizar la violencia en el país, o qué medidas deberíamos adoptar o qué estrategia deberíamos implementar para disminuir esta violencia dentro de la sociedad. Veamos a quién hemos invitado. Javier Córdoba, viceministro del Interior. Nelsa Curvelo, candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005. Directora general de la Fundación Ser Paz. Educadora. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Master of Arts